Historia. Bienvenidos chicos nuevamente a su clase de Historia de México. O bueno, llamamos la historia nada más, como quieran, no se preocupen. A final de cuentas son hechos del pasado que importan. Por favor, nunca crean que es algo que no interesa. De verdad, no puede haber algo más falso y más equivocado en la Tierra. ¿Por qué? Porque curiosamente está esa máxima que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sale? Y es muy cierta, chavos. ¿Por qué? Porque básicamente es como cuando se equivocan y no aprenden de su error, lo van a volver a hacer. Entonces, aguas ahí. ¿Da? Esto aplica para todas las cosas de su vida. Todas. Todas. Pero bueno. Vamos pues, disculpen la divagada, pero va. Vamos con el objetivo, que para recordarlo, por si se les ha olvidado. En estas clases en línea se persigue el objetivo de que el alumno conozca el contexto histórico, político y social que conforma la historia y esencia de los símbolos patrios, bueno, eso ya lo vimos, así como del país en sí mismo, particularmente de la primera parte del país en sí mismo. ¿Por qué? Pues básicamente porque es el origen, ¿sale? Volvemos a lo mismo, si no conocemos el origen, no podemos ejecutar otras cuestiones diferentes que nos permitan pues una adaptación, un elemento mayor de crecimiento real del país, ¿sale? Ahora sí que por no conocerlo y por no conocer ese origen, nace la frase de por eso estamos como estamos, ¿va? Pero bueno. Lección número 1, ya la vimos, el país y sus símbolos. Ya recuerden por favor esta parte de que son 3, lo vuelvo a repetir y lo repetiré todas las veces que sea necesario o que yo considere necesarias. Son 3 símbolos que son el himno nacional, el escudo nacional y la bandera nacional. ¿De acuerdo? Esos 3 símbolos siempre van a ser los de importancia en cualquier nación, pero particularmente en México. Ahí está. ¿Sale? Recordemos que el himno nacional mexicano pues es una composición hecha por 2 autores. Espero que sepan cuáles, porque si no, pues les recomiendo que vayan a revisar otra vez el video de los símbolos patrios para que chequen. 2 compositores, uno compone la letra o técnicamente el poema para poder pues darle letra al himno, y otro compone la música. ¿Sale? Lección número 2, las raíces y herencias culturales de México. Volvemos a repetirlo también. México es un país, le llaman por ahí un crisol de culturas. ¿Qué es un crisol? Pues es un tipo de contenedor en el cual el que se utiliza para hacer mezclas. Es decir, es un lugar donde hay una mezcla muy grande de culturas. Eso es un crisol. Y este crisol de culturas es México. ¿Sale? Está también este término de sincretismo, que es justamente lo que refiere a la mezcla de estas culturas para crear esta nueva cultura que es la mexicana en sí misma. Eso es lo que hacemos aquí en México, integramos culturas y bueno, es lo que nos da nuestra identidad presente, ¿va? Y bueno, se supone, o bueno, no se supone, la idea es que al final de estas clases en línea encontremos diversos elementos que conforman la historia y los símbolos del país, los cuales deberían ser retroalimentados en su población, o sea, ustedes, para generar identidad nacional frente a un contexto globalizado. Aquí me permito ya explicar un poquito este último punto del contexto globalizado, disculpen. ¿Por qué? Porque el contexto de globalización es algo que, como les dije, se va dando por la tecnología. Y es importante que entiendan que gracias al internet, que nos ha dado muchos beneficios, como este mismo de tener clases en línea, también nos ha afectado, no voy a decir que perjudicado, porque a final de cuentas no tanto, o no al menos desde contextos muy específicos, eh, pero sí ha afectado, sí se ha constituido como un elemento pues de divergencia con respecto a eh, elementos bien particulares. Un ejemplo muy normal de esto es justamente la globalización, que
consiste en este proceso de homogeneizar la cultura de todo el planeta, por eso de todo el globo terráqueo, eh, mediante la tecnología, ¿no? Y entonces, pues, ¿quiénes dirigen esta globalización? Pues las grandes potencias económicas. Y la idea es no perder nuestra esencia ante esto. Es decir, sí integrarnos, claro que sí, porque no podemos quedarnos atrasados, o no debemos quedarnos atrasados, porque si no, conlleva una cantidad importantísima de inconvenientes con respecto a la economía, con respecto a la cultura, con respecto a la sociedad misma, con las cuales pues la verdad no queremos lidiar. Y no deberíamos, porque a final de cuentas tenemos todo el potencial necesario para llegar a ser pues una nación pues icónica como lo somos, pero también desde otras partes, ¿no? Desde la cuestión cultural, desde la cuestión científica, desde la cuestión artística, desde la cuestión filosófica. Tenemos mucho de dónde sacar, pero si no entendemos cómo lo vamos a sacar y desde dónde lo vamos a extraer desde nuestras raíces, pues evidentemente no lo vamos a lograr. ¿De acuerdo? México, nuestro hogar. Es como he decidido titular esta clase o estas lecciones. Que bien dice ahí, son lecciones de historia de México impartidas por mí, el profesor Osvaldo Rodríguez. Ya me conocen ustedes, pero lo repito por si alguno pasó durmiendo los videos, ¿verdad? Porque luego llega a ocurrir. Entonces, por favor, ahí soy yo. Bien, seguimos aquí con este elemento de México de la conquista. Es la siguiente etapa trascendental que tenemos con respecto a la historia mexicana, ¿sale? Y bueno, aquí aquí nos dice, a través de una cruenta guerra, una cruenta, es una cruel guerra, a gran escala en la que los invasores españoles se aliaron con algunas otras tribus indígenas, como los totonacas, que habían sido históricamente oprimidas por los aztecas y arrasaron el imperio de Moctezuma Xocoyotzin. Xocoyotzin. Xocoyotzin, sorry. La X no se pronuncia como J en el idioma original, pero bueno, X. Decía, estos pueblos, como los totonacas, entendamos primeramente que México, como lo conocemos ahora, no era un país tan integrado. De hecho, cuando llegaron los españoles, no era un país integrado. Eran un grupo de tribus, ciudades, pueblos, con diferentes culturas. Como dije, era un crisol de culturas a nivel territorio que pues albergaba muchas culturas. Como ya lo decíamos hace rato, estaban las olmecas, las toltecas, las totonacas, las aztecas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas que se extendieron por grandes extensiones de tierra, salvo la teotihuacana, que ya establecimos que esa pues quedó en la zona de Teotihuacán y se acabó. Pero curiosamente, la cultura azteca era muy belicosa, ¿sale? Estaba constantemente en campañas de expansión, ¿sí? Y logró establecer señoríos entre cada una de esas culturas, o casi todas las culturas que tuvo cerca, que bueno, logró establecer pues colonias, ¿no? Como tal cual hizo España con nosotros, así le hicieron ellos, constantemente con este elemento de, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Con este elemento de conquista, ¿sale? Y bueno, pues nosotros terminamos siendo, pues, herencia de ese elemento, como, pues sí, como a final de cuentas nos pasó con España, ¿vale? Eran un pueblo muy belicoso. Y curiosamente los totonacas era otro pueblo más o menos igual de belicoso, pero un poquito menos poderoso, ¿sale? Y fue justamente gracias a Malinche, a la Malinche, o bueno, Malitzin. Tenía por ahí otro nombre, pero la verdad no los voy a aburrir con ese detalle. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el punto es que Malinche, como fue conocida por los españoles, esta niña Malitzin, porque era una niña, aclaro, era una pequeña como de 15 años, algo así,
que fue vendida a Cortés en la zona, pues justamente en la zona costera, ahí la venden a él, teóricamente a uno de sus subalternos, y él luego ya se la queda, a nivel de propiedad, válgame la expresión, porque pues estaba muy en boga esa cosa de los esclavos todavía. Eh, y entonces esta Malinche, o Malitzin, pues sabía hablar muchos de los dialectos de las diferentes culturas, y por tanto ella se convirtió en su traductora de Cortés. Gracias a ella, y gracias al hecho de que esta chica era extremadamente astuta, Cortés logró avanzar por el territorio mexicano, de forma muy eficiente, y logrando hacer alianzas bien, bien importantes y muy estratégicas, que lo beneficiaron muchísimo. Ojo, curiosamente también, aparte del hecho de que tuvo esa facilidad política para avanzar, también tuvo la facilidad de que los pueblos de ahí tenían una mitología muy particular. Ellos decían que iba a haber señales, muy particulares de, de la venida de los dioses. Pero curiosamente, los dioses aztecas, como lo veíamos hace rato, o en el video anterior, pues, los dioses aztecas tenían, pues, particularidades bien, bien específicas, ¿no? Eh, Hablando, por ejemplo, de Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada y que era el dios mayor de la cultura que estamos abordando en este momento, pues evidentemente, eh, tenía como muchas, muchas cosas extrañas, pero particularmente había una profecía respecto a ese mismo Quetzalcóatl que decía que volvería del mar, ¿sí? Volvería del oriente por el mar o por las aguas o por sobre las aguas, con piel blanca y barbado, ¿sí? Ese era el mito. Y cuando llega Cortés, curiosamente, había pues espías y mensajeros apostados en toda la extensión del territorio donde estaban las colonias y las provincias que habían conquistado. Y le llegó el rumor a Cortés, digo a Cortés, justamente a Moctezuma, le llegó el rumor de que había cerros flotando en el agua. ¿Cuáles eran estos cerros? Pues justamente los barcos de Cortés. Sí, porque eran barcos muy grandes, eran galeones, si no mal recuerdo, que son de los barcos más grandes. Eh, los cuales, curiosamente, desembarcaron hombres de dos cabezas, cuatro patas, es decir, hombres a caballo, con pieles de acero o pieles de metal, pues. Y paradójicamente algunos de ellos, que no tenían esas peculiaridades, eran hombres blancos y barbados. Entonces ya se imaginarán, considerando cómo estaba todo entonces, lo impactante que era, porque también no solamente pasó esto, esas profecías que hablaban del regreso de Quetzalcóatl y también de su séquito, hablaban de presagios que también fueron ocurriendo, ¿sí? Había por ahí de hecho, en este mismo libro que les recomendaba anteriormente de Antonio Velasco Piña, de Tlacaelel, había una pequeña narración, o hay una pequeña narración de, estos presagios. Particularmente uno que a mí me llamó poderosamente la atención fue uno de un pájaro con cabeza de espejo, ¿sí? Que iba a desplomarse en el lago de Texcoco. Y sí, supuestamente una semana antes de que llegara Cortés, o un mes antes, no me acuerdo bien, eh, encontraron un ave así. Y curiosamente, pues, esta era parte de la anunciación, aparte del hecho de fenómenos meteorológicos y astronómicos. Si no mal recuerdo, por ahí mencionaban una lluvia de meteoritos que también ocurrió. Y entonces, pues todas las señales, todos los presagios estaban presentes, y luego llegan estos cuates. Pues la verdad sí se apantalla. No sé ustedes, pero sí apantalla, ¿no? Y entonces, eso también les permitió, avanzar con libertad o con relativa libertad. ¿Por qué? Porque en lo que se ponían de acuerdo acá en Tenochtitlán, perdón, en lo que se ponían de acuerdo,
Pues Moctezuma dijo, pues para no, por si sí son, vamos y les mandamos regalos, que les mandaron muchos regalos, les mandaron oro, les mandaron plumas, les mandaron ropa, les mandaron incluso chocolate, que luego les cuento esa historia ahorita que termine de decirles esto. Eh, Les mandaron muchas cosas como para agradarlos, ¿por qué? Porque dijeron que si no son dioses, pues no sé, o sea, ya veremos cómo los tratamos, pero si sí son los dioses, pues hay que congeniar con ellos, ¿no? Entonces por eso es por lo que mandaron estos regalos. Y les decía del chocolate. Curiosamente, hay por ahí una leyenda que no me he ocupado en desmentir, la verdad, no he investigado a fondo, pero se dice que a Hernán Cortés le dieron chocolate al estilo de Moctezuma. ¿Y cómo era este estilo? Era un chocolate preparado con agua y mezclado con varias especias, pero sobre todo con sangre. Con sangre teóricamente humana porque era de los sacrificios que ellos preparaban o que ejecutaban en sus ritos a los dioses. Y entonces como ellos supuestamente eran también dioses, pues lo vieron perfectamente normal y natural, pues darles chocolate, pues era una bebida pues lujosa, ¿no? Para la gente más alta, de la mejor categoría, y era un lujo básicamente. Curiosamente dicen que cuando se enteró Cortés se puso muy loco y dijo que no, que cochinada y pues no le gustó. Que bueno, la verdad, piénsenlo ustedes. ¿Qué tanto les gustaría que en su malteada de chocolate les dijeran, ay, trae un poquito de sangre, ¿no? Pues no estaría como padre. Pero bueno, dicen, vuelvo, no me he ocupado en desmentir esa leyenda. Entonces, pues no sé, si quieren ustedes investiguenla. De verdad, hay muchas historias bien curiosillas con ese respecto en esa época de la conquista. ¿Va? Sigamos. Eh, Aquí dice sobre el imperio mexica en ruinas, asediado por las enfermedades europeas desconocidas para los aztecas, se fundó el virreinato de la Nueva España. Fíjense, esto es bien curioso. ¿Por qué? Eh, Les dije que Cortés, si no mal recuerdo, llegó a Veracruz, ¿sale? Que Veracruz no se llamaba Veracruz, se llamaba Villarrica de la Veracruz. ¿Por qué así? Yo qué sé. La verdad no sé qué pensaban estas personas en aquel entonces para ponerle esos nombres, pero así era. Y entonces ahí se abasteció. Que es bien curioso porque eh, Cortés no hizo un único viaje a México, ¿sale? Hizo varios también, igual que Colón. Bueno, que Colón no los hizo a México, pero hizo varios a América. Igual Cortés hizo varios viajes que paradójicamente se supone los estudios recientes de historia dicen que Cortés venía huyendo del gobernador de Cuba, ¿sale? Y entonces, en ese sentido, él era básicamente un prófugo, básicamente porque técnicamente no lo habían condenado a nada, pero digamos que se lo traía en salsa el gobernador de Cuba porque pues no le caía, ¿no? Y entonces este sujeto llegó aquí a México en alguno de sus viajes, si no mal recuerdo. Pues creo que fue el primero, la verdad. El caso es que llegó y en uno de esos casos muchos dijeron que no, que como ahí, porque no había nada, y que mucha gente nativa y entonces les iba a traer problemas y bla, bla, bla. Y él quemó sus naves. O sea, ya les dijo, pues, porque vio que muchos se querían regresar y quemó las naves para no dejarlos regresar. Y para motivarlos también a que le chambearan a lo que iban a hacer, pues ya en México, ¿no? Afortunadamente, pues pasó esto que les digo de los regalos de Moctezuma y entonces dijo, bueno, pues Moctezuma nos acoge, ¿no? Entonces no hay problema. Y entonces, pues avanzaron, ¿no? Fueron avanzando eh, hasta entrar al Valle de México. Curiosamente, por allí justamente en la cordillerilla que nos circunda, hay un lugar llamado Paso de Cortés, porque evidentemente por ahí pasó Cortés. Sale con toda su tropa rumbo a Tenochtitlan, ¿sale? Ahí en Tenochtitlan, una vez que llegó, fue hospedado por Moctezuma, ¿va? Mm,
Y en ese sentido, Moctezuma lo recibió muy bien, lo evaluó un poquito y se dio cuenta que era como, pues sí, alguien apropiado, alguien en quien, pues no sé si confiar, pero pues le ofreció hospitalidad, pues, ¿sale? Cortés tuvo oportunidad de empaparse de muchas cuestiones del pues de la cultura de ahí, eh, y establecer su poderío militar, porque también no llegó tan así, tan desarmado y tan en son de paz, ¿eh? Llegó con un destacamento bastante grande de voluntarios y de guerreros de las tribus oprimidas por los aztecas. Y pues digamos que llegó amedrentando, ¿no? Así como que tú y qué ejército, pues este ejército, ¿sale? Y bueno, lo recibieron, hubo algunas revueltas por ahí, en las que Moctezuma le pidió ayuda a Cortés. Y bueno, estos como sus aliados empezaron a ayudar y demás. Pero digamos que la relación era tensa. El punto era ese. La relación era bastante tensa entre las personas participantes de esta alianza, ¿vale? Porque a final de cuentas, Moctezuma no acababa de confiar en Cortés. Cortés no acababa de considerar a los mexicanos o a los aztecas gente civilizada. Consideraba que eran muy animales. Eh, los totonacas se seguían así con su agenda propia de a ver cuándo podían pues sacarle provecho al hecho de haber llegado como parte de los aliados de Cortés. Y bueno, pasaban muchísimas cosas a nivel político ahí. Mm, Cortés incluso se metió con los rituales de los aztecas. Él declaró pues sí, eh, se colocó como en esta parte de prohibir la, los sacrificios humanos, ¿sale? Y otras tantas prácticas que tenían las culturas de entonces, las fue reformando porque pues, él fue evangelizando también, fue convirtiéndolos a la fe cristiana, digo, a la fe católica. Eh, pues primero por un adoctrinamiento así como más bien político y ya después por una cuestión ya más bien religiosa. Pero bueno, cosas que fueron pasando hasta que justamente uno de sus subalternos de Cortés, que ya estaba medio mal, eh, inició una matanza. Una matanza bastante fuerte en la que acribilló un montón de gente. ¿Por qué? Porque él juraba que esa tensión se iba a romper en algún momento y los iban a matar a ellos, a los españoles y a sus aliados. Cuando supuestamente dicen que no es cierto, que en realidad Moctezuma se estaba convenciendo poco a poco de que Cortés sí era digno de fiar y demás. Pero pues a final de cuentas no jaló porque este chavo se adelantó, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y en una ocasión que salió Cortés a checar una de estas revueltas en las que ayudó a Moctezuma, se quedó la familia real de Moctezuma. Me parece que tomaron de rehén a uno de los príncipes, el destacamento español que se quedó. Y en ese inter, pues también organizaron la matanza. Cuando regresa el ejército con Cortés y demás, pues encuentran todo esto y dicen, pues, ¿qué pasó? Y pues lo reprenden mucho al otro, pero no le hacen como gran cosa. Moctezuma se pone mal, en el sentido de que, pues, ¿qué onda? ¿Por qué mataron a tanta gente? Y bla, bla, bla. Y, y pues Cortés no sabiendo qué hacer, pues ya como que se deja ir, ¿no? Y lo único que quiere es escapar. Pero Moctezuma no lo deja. Y luego el otro chavo que organizó la matanza también quiere escaparse porque también sabe que lo van a linchar a él, pero pues a final de cuentas no. Entonces, les decía, bueno, pues en este sentido, eh, a final de cuentas los españoles querían escapar, ¿sale? Eso es lo que querían los españoles, escaparse ya de ahí, porque si no los iban a matar. Porque de verdad fue mucho el abuso de confianza de parte de este chavo,
de parte del propio Cortés, que Cortés, en vez de reprenderlo de una manera ejemplar, pues le dijo, ay, le dio como su palmadita en la mano y no hizo gran cosa, según el propio Moctezuma. Eh, y bueno, pues no, estalló la guerra ahí ya, entre ellos. Eh, Está esta historia en el que terminan capturando a Moctezuma. Ah, porque también en esta guerra, eh, cuando pelean, pues los derrotan, porque pues estaban muy diezmados los españoles, pues los derrotan y es ahí donde Hernán Cortés se pone a llorar. Existía por ahí el llamado árbol de la noche triste. Estaba por una de las líneas por una de las estaciones de la línea azul, rumbo al oriente de la Ciudad de México. ¿Al oriente? No, al occidente de la Ciudad de México. Eh, que de hecho ahí dice, ¿no? Ahí el icono de ese lugar es un árbol que tristemente fue destruido por unos borrachos en 2015, 16, algo así. Porque pues estaban borrachos y se les hizo fácil quemar el árbol. ¿Sale? Por favor, chavos, no hagan tonterías cuando están borrachos. No se emborrachen de entrada. Por favor. No destruyan el patrimonio histórico del país. A pesar de que es su país, no les pertenece el patrimonio histórico del país. No inventen. Pero bueno. Eh, Llora y demás. Y curiosamente, hay ahí una cuestión que no les había mencionado, pero Cortés traía mucha gente, entre ellos también alguno que otro esclavo, pero particularmente uno de su tripulación venía enfermo de viruela. ¿Va? Eh, los españoles, como gente europea, traían defensas, anticuerpos para combatir la viruela. Sí les daba la fiebre y cosas así, pero pues leve, ¿no? O sea, no les pasaba como gran cosa. Evidentemente no estoy hablando de la viruela negra, la peste del siglo, de 2 siglos antes de esta cuestión. No, estoy hablando de una viruela más ligera. Pero... no, espérame, sí fue viruela negra la de aquí, ahorita que lo pienso, sí. Bueno, el caso es que justamente traían anticuerpos los españoles y la aguantaban. Los mexicanos no, los aztecas no lo tenían. Y pues todos los que estuvieron en contacto con esta persona enferma, era una, se supone. Aunque algunas versiones dicen que eran varias, pero se quedó registrado que era una. Y que lo intentaron cuidar, pero pues no daban. Y entonces los contagió y esos contagiaron y contagiaron y contagiaron. Tal cual como está pasando en este 2020 con la pandemia. Empezó con uno y terminó con el mundo allá, ya ahorita. Y en aquel entonces, pues empezó con uno y terminó con prácticamente todos los pueblos eh, de esa época de la conquista. Lo cual le dio oportunidad a Cortés, pues, volver a arremeter y terminar de robar lo que quería robar, que era el oro. Bueno, lo digo así, pero es que es difícil, porque también esto es hablar como un poco de política y no podemos ponernos tan lapidarios en cuestiones políticas porque, bueno, por muchas cuestiones. Pero digamos que se quedó con las riquezas que pudo sacar. Por ahí está el pasaje histórico del tormento de Moctezuma, en el que le quemaron los pies a manera de tortura para pues hacerlo confesar dónde estaba el oro. Que santo señor, o sea, eh, constantemente vio Cortés y toda su bandita que todo el oro estaba guardado en los templos. El oro era un material precioso que utilizaban para sus dioses. Pero como supuestamente habían perdido un cargamento por ahí, ellos, de uno que se fueron robando, juraban que había más oro en otro lado. Y entonces querían saber de dónde. Y pues Moctezuma así como de, pues no. O sea, la verdad es que no. Y Y no, pues no lo dejaron en paz al pobre inocente. Y bueno, cosas horribles que pasaron en la época de la conquista. Y bueno, a final de cuentas, pues lograron sacar bastante oro que se lo llevaron a la corona española, lo cual enriqueció a la corona española. Y por eso también se ganó el el estatus de ciudad virreinal, ¿sale? Llamada pues el Virreinato de la Nueva España, ¿va?
Dice aquí sobre el Imperio Mexica en ruinas. No, perdón. Aquí lo repito, disculpen. Pero estaba como queriéndoles poner estas imágenes aquí abajito. Se las pongo aquí subrayadas. Bueno, se las marco con el puntero. Porque pues aquí tenemos esta parte de las narraciones que luego hacían. Porque también, si se fijan en la anterior, hay como grabados o como imágenes más españolizadas o más de un estilo más europeo. Y aquí está el estilo de cómo lo hacían los aztecas, ¿no? O los mexicanos, a final de cuentas. Eh, Aquí vemos, pues, cómo visualizaban un mismo momento histórico dos civilizaciones diferentes, ¿sale? Y particularmente es la guerra que les digo. ¿Por qué? Porque los españoles se parapetaron, es decir, se encerraron y fortificaron la ciudad de Tenochtitlán. Perdón, de Tenochtitlán. No sé por qué insisto en pronunciarla mal, pero Tenochtitlán. Eh, ¿Por qué? Pues porque pensaron que podrían aguantar un sitio en esa gran ciudad. La verdad es que no pudieron, les fueron cortando caminos de suministro. Y pues evidentemente, si cortas el suministro de una fortaleza, pues vas a provocar que se quede en algún momento sin suministros. El punto es que tanto aguanta el suministro. Y la verdad es que no había muchos suministros, entonces por eso también tenían la urgencia de escaparse. ¿Vale? Seguimos. Ahora sí con el México colonial, o lo que ya llamamos el virreinato de la Nueva España. Y olé. La Ciudad de México, capital del recién nacido virreinato, se fundó literalmente en las ruinas de Tenochtitlán y fue la base de la ocupación del territorio mexicano, cuya explotación agrícola y minera inició prontamente. ¿Por qué? Déjenme les digo. La ciudad de Tenochtitlán era muy rica y muy vasta. ¿Sale? Para la época era una ciudad extrema, era una super urbe, ¿sale? Era una super ciudad porque tenía una población extremadamente grande. Y lo podía hacer porque tenía un método de producción alimentaria muy eficiente. Número uno, tenía sembradíos alrededor del lago, que ya el agua del lago no era un lago puro, era un lago pantanoso, ¿sale? Por tanto tenía mucho más nutrientes el suelo que un lago común, que alrededor de un lago común, un lago de agua dulce, cualquiera. ¿Por qué? Porque pues justamente pues, la vida, el bioma que existe en el pantano es mucho más enriquecedor del suelo, ¿va? Ese es por un lado. Y por el otro, tenían las chinampas, ¿sale? Las que se ven allá en Xochimilco, las islitas. Desde entonces existían como pues parcelas flotantes que aprovechaban parte de la superficie del lago para nutrir los cultivos, ¿sale? Y todavía tenían muchas técnicas de cultivo muy buenas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna vez cuando queman los campos, ¿sale? Tal vez si ustedes tienen cerca algún cerro por ahí en el que haya como parcelitas, se darán cuenta que de vez en cuando hacen quemas controladas de las parcelas. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la época de cosecha, pues todavía queda ahí el vestigio de muchas plantas, ¿no? Sobre todo plantas de maíz. Los maizales que tienen estas partes de... O sea, de que nosotros nomás aprovechamos la mazorca y el brote con las primeras hojitas. Queda todavía un tallo ahí. Eso lo quemaban y la ceniza la esparcían por el campo, ¿sale? ¿Por qué hacían esto? Porque básicamente esa ceniza contenía muchos nutrientes propios o propicios pues para la agricultura, ¿sale? Ellos curiosamente no eran tan afectos a la parte de los animales, de la crianza de animales. Lo hacían, pero no en el nivel que se hace ahora, porque tenían una dieta mucho más vegetariana. Ojo, vegetariana, no vegana, de lo que la tenemos ahora, ¿va? Ahorita sí tenemos una alimentación muy distinta. Aunque es bien curioso, fíjense. ¿Por qué? Porque, y de hecho probablemente lo hayan escuchado muchas veces, la base de la alimentación mexicana es el maíz, ¿va?
Particularmente la tortilla de maíz, ¿sale? Eh, Desde entonces teníamos esa parte de tener como cosas en tortillas. O sea, de hecho, desde entonces ya teníamos tortillas. Desde la época de la... Desde un poquito antes de la colonia, de hecho. ¿Va? Ahora bien, mmm, nuestra dieta a base de maíz, curiosamente, era muy buena porque nosotros, como mexicas, teníamos una vida bastante ejercitada, bastante dada a la condición física. Al, pues sí, éramos muy activos, ¿sale? Tan es así que, por ejemplo, había mensajeros de a pie. Ahora imagínense, por ejemplo, esos mensajeros eran extremadamente veloces, ¿sale? Particularmente, por ejemplo, de esta historia que les contaba de los cerros que vieron, hubo un mensajero que estaba allí en la zona de la costa y lo mandaron para con Moctezuma, que estaba pues, en el valle, ¿no? Y nada más piensen, son... ¿Cuántas horas de aquí a Acapulco? ¿Son 3 horas, según yo? ¿3 horas o 4? No, son entre 3 y 5 horas, no me acuerdo. Creo que son 5 horas. Dejémoslo en 4 para no errarle, ¿va? 4 horas en carro, en carretera, de aquí a Acapulco. ¿Sale? 4 horas en carro. Y en un carro que va bien, o sea, que va rapidito. Imagínense echarse todo ese tramo a pie. Imagínenselo. ¿Sale? Eran increíbles estos chavos que corrían y tenían mucha actividad física. Los pescadores, los agricultores, incluso los comerciantes tenían mucha actividad física porque la mayoría eran comerciantes nómadas, ¿sale? Y entonces, pues para ellos estaba bien esta alimentación. ¿Por qué? Pues porque tenía todo lo necesario, ¿no? Sobre todo carbohidratos, ¿sale? A pesar de que era muchos vegetales, tenía proteínas y carbohidratos. Proteínas para generar músculo, carbohidratos para alimentar ese músculo, ¿sale? Para la alimentación de los procesos celulares. Entonces estaba muy bien. El gran problema con eso es que una alimentación tan hecha a la parte del maíz predispuso genéticamente al genoma mexicano a desarrollar diabetes. Por eso es una de las primeras causas de muerte en México. Porque ya traemos la predisposición y luego nosotros entrándole duro a la coca, duro a las donitas, duro a la garnacha varia. Y cuando crecemos más duro, entrándole durísimo al alcohol. Porque también les aclaro, chavos, cuando se metaboliza el alcohol en el cuerpo, se convierte en azúcar, ¿sale? Y como nosotros no aprovechamos el azúcar tan eficientemente, por eso es por lo que desarrollamos esa pancita chelera. Así es que si no quieren estar gordos, aguas en su manera de beber cuando crezcan. Cuando crezcan, por favor, no crean que hago apología de beber. Papás que me estén escuchando, no estoy haciendo apología de beber. Solamente les advierto a sus hijos que no beban. ¿Va? Y entonces, siguiendo con la materia ya de historia, discúlpenme por el breviario cultural, pues estábamos en esto, ¿no? Esa era la parte agrícola a nivel de la población, pero paradójicamente los españoles se dieron cuenta de que había una cantidad de minas increíble y eran minas inmensas, ¿sale? De las más grandes de Latinoamérica. Particularmente en México había minas de plata, ¿sale? Por eso, curiosamente, no sé si han visto, hay un premio, creo que es el premio Salinas Pliego de la plata. ¿Por qué? Porque es un material que nosotros como mexicanos sabemos utilizar. O sea, no nosotros directamente, pero sí sabemos utilizar muy bien como pues como parte de nuestra influencia cultural, ¿sale? Lo utilizamos muy bien porque a final de cuentas así somos. Hay artesanos de la plata que la manejan muy bien y de hecho muchas de las piezas de platería mexicana son reconocidas a nivel mundial, ¿sí? Porque son muy buenas. Curiosamente es una tradición que se ha ido perdiendo en los pueblos de los artesanos porque pues ya no vende tanto, ¿sale? Tristemente. ¿Va? Entonces, pero bueno,
En esa época del virreinato de la Nueva España, evidentemente no se hacía tantísima artesanía. Lo que se hacía era extraer la plata y mandarla a la, a la, a la corona española, en España, para enriquecer las arcas de España. ¿Sale? Y bueno, nosotros bien gracias, como quien dice. Entonces, por ello. Uy, ay, me pegué. Perdón. Continuando, dice, esta ciudad crecería durante la colonia y jugaría un rol central en el establecimiento de la República Independiente hasta llegar a convertirse hoy en día en una de las grandes metrópolis del continente. ¿Sale? Aquí fue donde ocurrieron una cantidad de movimientos sociales, políticos e históricos muy trascendentales para darle la identidad que tiene a México hoy por hoy. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, aquí lo dice, ¿no? Pasaron muchas cosas y creció mucho la ciudad. ¿Sale? Si de por sí la ciudad de Tenochtitlán era muy grande, la Ciudad de México, o la ciudad del Virreinato de la Nueva España, era mucho más grande. ¿Sale? Como que dijeron, no, pues hay que superarse y órale. Construyeron más y más alto y más arriba y más todo, ¿no? Que tristemente luego le metieron cosas muy extrañas. Por eso en el centro hay por ahí varios edificios que tienen acabados o partes de su fachada con piedras o piezas de las pirámides que había aquí. ¿Sale? Porque eso hicieron. Tumbaron pirámides para agarrar materia prima y construir sus edificios, particularmente catedrales y pues, otros tipos de edificios. ¿Sale? Seguimos. Aquí podemos ver pues, un poco de la... Ah, sí, perdón. Aquí podemos ver un poco de la indumentaria utilizada en aquel entonces. Aquí estos dos, si no mal recuerdo, son inquisidores. Digamos que personal clerical de la iglesia católica, si no mal recuerdo, que anduvieron por aquí en España, en el virreinato de la Nueva España, para poder pues juzgar algunas cosas. ¿Por qué? Por ahí les encargo que vean la serie de Juana o de Sor Juana, pues, una producción de Canal 11. Según yo sí es apta para todo público, pero papás, por favor revisen. Si no, chequemos. Porque es una serie muy buena que nos da como mucho contexto de qué pasaba en esa época colonial, ¿sale? O en esa época del virreinato de la Nueva España, ¿sale? Ahí está como pues, la indumentaria clásica de los hombres, mujeres y sacerdotes. Esto, curiosamente, no es la indumentaria clásica de hombres, mujeres y sacerdotes, sino parte de de cómo veía una visión europea de los pueblos con los que compartía la gente que estaba aquí en la Nueva España. ¿Va? Seguimos. La sociedad del virreinato o del virreino, sí, de hecho se le llama virreino. Por favor, es virreino con V, no virreino con B de burro. Porque si fuera virreino con B de burro, sería un doble reino y no creo que eso exista, la verdad, no lo sé, pero no creo que exista. Y virreino hace las veces de que es de abajo, pues como cuando dices vicepresidente, es que está abajo del presidente. ¿Sale? Es el segundo al mando, ¿va? La sociedad del virreino se jerarquizaba de la siguiente forma. Había guachupines, no gachupines, los gachupines sí son españoles. Los guachupines eran españoles de nacimiento que desempeñaban trabajos importantes y disfrutaban de un alto estatus, ¿sale? Básicamente eran los que vinieron a imponer toda la cuestión estructural moderna o nueva al virreinato de la Nueva España, ¿va? Los seguían los criollos, que eran los hijos de los guachupines nacidos en el continente americano. Es decir, eran gente de sangre española técnicamente, pero que no eran españoles de nacimiento. Punto. No había más. Luego los mestizos, ¿sale? Que eran hijos de personas de diferente proveniencia geográfica, normalmente españoles, padres españoles y madres indígenas. ¿Por qué? Pues porque queriendo que no,
también había gente bonita aquí en la Nueva España, ¿sale? Evidentemente, los indígenas eran vistos como personas de segunda categoría, ¿va? Entonces, era como muy común que hubiera esclavas o sirvientas indígenas que pues de repente por X o Y causa se juntaban los criollos o los gachupines eh, con estas mujeres indígenas, no siempre de la mejor manera, o sea, no siempre de forma consensuada, ¿verdad? Pero pues pasaba y nacían estos chicos, ¿no? Estos mestizos, ¿sale? Aquí les pongo un ejemplo. Gonzalo Guerrero era un español que fue hecho prisionero por los mayas y que con el tiempo aprendió a admirar tanto esta cultura que no dudó en cambiar de bando y luchar con ellos, ¿sale? Además se le considera el padre del mestizaje, ya que fue el primer español en tener hijos con una mujer maya. Esto ya viene de elementos de historia moderna que se dieron cuenta de esto, ¿sale? Fue como pues el primerito del que se tiene como registro de, y por ello, ¿va? En la época colonial mexicana, como en el resto del continente hispanoamericano, se caracterizó por presentar una sociedad feudal. ¿Qué es esto? Es un territorio que responde a un señor, ¿sale? El cual responde a un rey, ¿sale? Básicamente la ciudad del virreinato de la Nueva España era un feudo, ¿va? Y estaba compuesto por clases clases racialmente distintas. Es lo que le llamábamos las castas, ¿sale? Las tres primeras castas ya se las dije, estaban los guachupines, los mestizos, los criollos. Y luego le seguían los negros, que eran la servidumbre más baja, ¿sale? Curiosamente, entre los mestizos también había como casta o categorización. Por ejemplo, estaban los mulatos, a diferencia de los mestizos comunes, que eran españoles con nativas mexicanas. Los mulatos eran mayormente mexicanos negros con personas, pues mexicanas, teóricamente, ¿va? Y pues esto, ¿sale? Y por favor no me entiendan la palabra negro como una cuestión peyorativa, sino como una cuestión de definición, que no podemos decirle afroamericanos, porque pues no, ¿sale? ¿Sale? Que principalmente estaban, por ejemplo, los blancos europeos, porque también no nada más había españoles, aclaro, Hubo muchas potencias mundiales del viejo continente que vinieron a España. Hubo portugueses, españoles, holandeses, ingleses, también hubo por ahí, ¿sí? Mucha gente blanca, ¿sí? Europea, mucho criollo, los indios que eran reducidos a servidumbre y los esclavos negros, ¿sale? Fíjense, aquí lo explica muy bien. Los indios o los indígenas, pues, fueron servidumbre, y los esclavos negros que venían de África, justamente. Curiosamente, aquí particularmente en México, la servidumbre pues indígena a veces sí llegaba a subir de rango, por X o Y causa, sí llegaban a subir de rango y llegaban a tener propiedades, que era como algo que era importante para considerarse alguien en esta época del virreinato. Los esclavos negros no. Los esclavos negros sí se la vieron muy dura durante mucho tiempo, porque pues eran esclavos y literal ellos casi no eran vistos como personas, eran vistos como animales. Era muy feo este contexto, pero pues así estaba, ¿no? Habría que tener cuidado ahí con ese respecto. La época colonial mexicana, como la del resto del continente hispanoamericano, se caracterizó por presentar una sociedad feudal compuesta por clases de este tipo, ¿sale? Recordarán que yo les estaba diciendo esta parte de cómo no había como este elemento de decir, oigan, pues nosotros los originarios del lugar, pues tendríamos que tener potestad del lugar, ¿no? O sea, porque
nosotros ya vivíamos aquí, ya estábamos aquí, ya trabajábamos esto de una manera. Pues no, los españoles vinieron y dijeron, no, ahora es nuestro, ahora se aguantan. Y empezaron a hacer muchos, pero que muchos cambios, ¿sale? Aquí les muestro justamente la extracción de la minería que hacían. La mayoría eran esclavos negros, algunos capataces por ahí indígenas, teóricamente capataces, pero también eran esclavos o servidumbre de casa mayormente, es decir, hacían trabajos menos pesados. Y por ahí los dueños europeos, ¿no? Que ellos pues nada más veían cómo crecían las arcas de su dinero, ¿sale? Y esto se hizo de muchas maneras, o sea, no nada más fue una imposición a la fuerza, no nada más. Fue de la forma principal, claro que sí, pero también hubo elementos de, ¿cómo llamarlo? De conversión, ¿sale? Uno de los más básicos fue la religión, que la religión lo que hizo fue derribar los templos de las culturas politeístas, de las culturas mesoamericanas, y construir sobre ellos templos monoteístas, templos a los santos, a la parte de la religión cristiana, o perdón, católica, y por eso, ¿sale? Y curiosamente, para poder terminar de compaginar el dogma, utilizaron el teatro. También eso es importantísimo porque ellos, gracias a las obras de teatro, fue que lograron establecer que había un porqué y un cómo de transformarse a esta nueva fe, a esta nueva religión. Y fue algo que fue permeando poco a poco, porque a final de cuentas el teatro era algo que aquí en México no se estilaba tanto, o al menos no se estilaba hasta donde yo tengo registro, ¿va? Y con el teatro, pues sí, lograron evangelizar. Tenía una funcionalidad aquí de evangelización y de conversión. ¿Qué les digo? Cosas que pasan. ¿Sale? La población indígena que logró sobrevivir a las duras condiciones de opresión se vio sometida por un proceso de evangelización y colonización de 300 años. Obviamente no fueron en 15 días. Ahí dice, 300 años. Es una cantidad importantísima de tiempo para sufrir guerras, para sufrir hambres, para sufrir abusos, para sufrir evangelización, todo. Todo. ¿Sale? Esto propició un sincretismo complejo que amalgamó las tradiciones locales y las europeas, a la par que empezaban a darse procesos de mestizaje racial. ¿Sale? Por eso es por lo que curiosamente existen las posadas, ¿sale? Porque tenían esta parte como también de evangelizar y de dar este mensaje. El elemento sincrético más grande y más obvio por excelencia es el Día de Muertos, en el cual pues sí se permitía celebrar a los muertos en el sentido de religioso, como una cuestión solemne, pero nosotros los mexicanos lo vimos como una cuestión más de celebración, pues ligera, ¿no? Y por eso levantamos altares y tenemos los símbolos en estas partes de las cuestiones de qué significan las flores de cempasúchil, la sal, el copal, etcétera, ¿sale? Todo esto que sirve pues para tener un anclaje importante con respecto no solamente a nuestra cultura originaria, sino también a la cultura nueva que se nos estaba imponiendo. Porque también no es como que dijéramos todo el tiempo, ay, qué mala es, ¿eh? No, tenía como que sus ventajas, claro que sí. Y pues también por eso permeó. De haber sido completamente mala no hubiera permeado de forma alguna, la verdad. Y bueno, el México colonial era gobernado por un virrey. Si no mal recuerdo hubo 5 virreyes. No más. Bueno, hay por ahí, yo he leído historias importantes con respecto a 5 virreyes, no sé cuántos más haya habido, pero que pues justamente respondían, como el resto de las colonias españolas, a las instituciones de la metrópolis peninsular, España, que gobernaba a distancia e imponía un modelo económico que la beneficiaba en perjuicio de las élites blancas locales. ¿Sale? Esto
es la génesis del problema o de la independencia. Problema para España, de independencia de México. ¿Por qué? Porque háganse de cuenta que era como que la tierra mexicana era muy rica en muchas cosas y todo se exportaba para allá, para España. Y en España te lo malbarataban, o más bien dicho, te lo compraban muy caro, digo, muy barato, o te lo quitaban directamente, porque pues era tu tributo a la corona española, y no te dejaban beneficiarte. Sale como virrey o como comerciante o como productor o extractor de la riqueza de México, no te dejaban beneficiarte gran cosa que fue descontentando a la gente y provocando evidentemente pues muchas, aparte del descontento, pues muchas revueltas y muchas cuestiones de lucha. ¿Sale? Ese fue parte de la génesis de el conflicto independiente, que es justamente el contenido que vamos a ver a continuación. Es un contenido un poquito más extensivo, trataremos de checarlo lo mejor posible, pero pues sí, como les dije, esta época o estas partes son las épocas más álgidas de la historia mexicana que nos van a llevar pues al resultado que somos ahora. Aquí lo pueden ver. Desde ahí desde la época del virreinato ya teníamos un contexto bien particular que nos llevaba a hacer una mezcla cultural, una mezcla ideológica, una mezcla sanguínea inclusive por ahí, una mezcla racial, una mezcla de estilos arquitectónicos, de estilos de vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Una mezcla de varios estilos, de varias cuestiones, ropa, arquitectura, etcétera, 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 que pues eran muy útiles y muy distintivas de la Nueva España. ¿Sale? Ya más adelante seguiremos viendo lo restante de la independencia. ¿Va? Cuídense mucho, chavos. Nos vemos en la siguiente lección. Bueno, nos oímos en la siguiente lección. O me oyen en la siguiente lección.